Tengo una serie de vídeos en la que hablo del origen de los distintos trajes de cada luchador de Smash, pero mientras sigo trabajando en esta, puedo meterme en otra. Muy buenas, soy DeltaRay y bienvenidos al canal que superpone series aparentemente. Como ya he dicho, tengo una serie en la que hablo de los trajes de cada luchador de Smash y sus orígenes. Y lo cierto es que la tercera entrega ya estaba en camino, pero son vídeos que me llevan muchísimo tiempo y edición, y mi editor cuanto más lo sobrecargas, peor va. Por eso lo voy a dejar aparcado un tiempo. Pero series como esta sí las puedo hacer mejor, porque llevan menos tiempo. O eso creo. Y es que no hay referencias a juegos y sagas únicamente en los luchadores y ayudantes. El mimo y el detalle se nota en cada píxel y una buena muestra de ello son los escenarios. Pueden pasar desapercibidos durante cada combate, pero todos ellos están llenos de referencias e incluso muchas veces sus propios orígenes pueden ser inciertos, a pesar de que en muchas ocasiones aparece el juego de origen en la pantalla de selección de escenario, aunque a veces este origen puede ser algo erróneo. Por eso en esta serie explicaré el origen de cada uno de los escenarios en detalle, así como todas las referencias que estos escondan, no solo de la última entrega de la saga, sino también todos aquellos que no han sido incluidos. Es decir, de toda la saga. En este primer vídeo explicaré, obviamente, aquellos introducidos en la entrega de Nintendo 64, el Smash Bros. Original. Y por supuesto no explicaré los campos de batalla ni destino final, ya que son originales de Smash y no incluyen ninguna referencia concreta. El orden de los escenarios será el mismo que aparece en Ultimate, dejando para el final los que fueron recortados. Bueno, creo que eso es todo para empezar, así que vamos a darle un repaso a los escenarios. En primer lugar tenemos Castillo de Peach. A pesar del nombre, este escenario no representa el castillo en sí, sino que este aparece al fondo. El origen de este escenario es Super Mario 64, donde el castillo de Peach actúa como hub, es decir, donde podemos movernos a través del resto de niveles. El paisaje es muy similar al que aparece en el fondo del escenario. Por otro lado, el escenario en sí no aparece en el juego, pero está plagado de referencias. El suelo, junto con las alfombras de las escaleras, se corresponden con varios puntos que hay en el interior del propio castillo. Los árboles se pueden ver muy a menudo a través de los niveles. El puente es igual o muy similar al que aparece en Cool Cool Mountain, las rampas de los laterales aparecen en Lethal Lava Land y la plataforma móvil es muy similar a los que se ven en la torre de Whomp's Fortress. También aparece un bumper que, si bien no es original de Super Mario, sí que se convertiría en un objeto de propio uso en la saga a partir de Brawl. El siguiente es Selva Congo. Este escenario tiene origen en Donkey Kong Country, para ser más exactos en su primer mundo, Jungla Congo. De hecho se ve como tanto el fondo del escenario como otros elementos tales como los árboles presentan el mismo diseño. En el escenario se puede ver un barril, el cual es un elemento muy regular en la serie, al igual que el que hay bajo el escenario. Este sirve para propulsarnos. Este es muy común en el universo Donkey Kong, el cual tiene el mismo uso que en este escenario, propulsar a Donkey en la dirección que señala la flecha, aunque a lo largo de la saga han aparecido varios tipos distintos. En tercer lugar, el castillo de Hyrule. A lo largo de los juegos de Zelda han aparecido muchos castillos, pero este en concreto es prácticamente idéntico al de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En este, el castillo es esencial para la trama. En él, Link conoce por primera vez a Zelda y sobre la mitad del juego se transforma en el castillo de Ganon, donde tiene lugar el combate final. Al fondo del escenario se puede ver la montaña de la muerte, hogar de los Goron. De vez en cuando también aparece en el escenario un remolino. En Ocarina of Time no aparece ninguno, así que puede ser una referencia al Zelda original, en el que Link puede teletransportarse por el mapa gracias a un remolino creado por un silbato. A continuación aparece el árbol de la super felicidad. Este está sacado de Yoshi's Story, en el que el Super Happy Tree, el árbol que se ve en el fondo de este escenario, tiene gran importancia para la historia. Este daba fruto a una gran variedad de frutas y era el motivo de alegría de los Yoshis, hasta que fue atacado por Bebé Bowser. El escenario tiene un motivo de libro que se adecua al título original,
que se contaba como una historia. Por último, las nubes que aparecen de vez en cuando como plataformas y que se evaporan poco después de posarse sobre ellas, también es una referencia a Yoshi's Story, en el que al pulsar ciertos interruptores aparecían por un tiempo limitado. El siguiente escenario es Dreamland, de la serie Kirby. Dreamland es un país del planeta Popstar, el cual habita Kirby. Por tanto, este sitio es recurrente en la saga. Este país hizo su debut en Kirby's Adventure, la primera entrega de la saga de la Bola Rosa. En el centro del escenario se encuentra Wispy Woods, un jefe que suele aparecer en todas las entregas y que ataca mediante soplos de aire, lo que se refleja en el escenario como una ráfaga de viento que te echa del escenario. Y si no está combatiendo el Rey DDD, también aparecerá este flotando en el fondo de este. Representando a Pokémon, Ciudad Azafrán. Esta ciudad aparece por primera vez en Pokémon Rojo, Verde, Azul y Amarillo, aunque también ha aparecido en Plata, Oro y Cristal, así como sus remakes Rojo Fuego, Verde Hoja, Oro Hergold, Plata Soul Silver, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Ciudad Azafrán es la capital de Kanto, donde se encuentra la sede de Silph S.A., cuyo edificio es la plataforma principal del escenario. Este edificio fue ocupado por el Team Rocket. También hay un gimnasio especializado en el tipo psíquico liderado por Sabrina y un dojo en el que podemos conseguir un Hitmonlee o un Hitmonchan. El escenario representa a la ciudad como una metrópolis para representar su estatus como capital, a pesar de que en el juego original la sede de Silph es el único edificio con más de 2 plantas. Dentro del escenario, en el edificio de Silph, pueden aparecer hasta 5 Pokémon que nos atacarán si nos acercamos: Venusaur, Charmander, Electrode, Chansey y Porygon. Al fondo, en uno de los edificios, se ve una pancarta flotante típica de los centros comerciales japoneses, aunque no hay centro comercial en Ciudad Azafrán, en el que se puede leer "Hazte con todos", el lema de la franquicia Pokémon. También se pueden ver de vez en cuando a varios Pokémon sobrevolando el área: Butterfree, Fearow, Pidgey y Moltres. El último que aparece en Ultimate es Reino Champiñón, el cual obviamente se inspira en Super Mario Bros. De hecho, parece sacado de un nivel de este juego. El escenario representa muchos elementos de este juego, como plantas pirañas, cupas, tuberías, bloques ladrillos, la bandera de fin de etapa, plataformas champiñón, monedas y un largo etcétera. El único elemento que no está sacado de Super Mario Bros. Es el bloque POW, que pertenece al Mario Bros. Original. Las 3 tuberías están conectadas entre sí y pueden ser usadas para moverse por el escenario, al igual que ocurre en los juegos de Mario. En el centro del escenario se puede ver una especie de balanza que caerá si nos mantenemos demasiado tiempo sobre las plataformas. Estas también aparecen en el Super Mario Bros. Original. Estos son todos los escenarios que regresaron a Ultimate, pero hay 2 de ellos que no fueron incluidos por ser demasiado similares a versiones mejoradas de estos. El primero es el planeta Cebes, debutando en Metroid y apareciendo posteriormente en Super Metroid y Metroid Zero Mission. En este planeta se desarrolla toda o casi toda la historia de los juegos anteriormente citados, y en él Samus tendrá que recorrer todo el planeta y enfrentar a los secuaces el Mother Brain, entre ellos Ridley, para poder enfrentarse a esta. El escenario se caracteriza por un mar de ácido, el cual puede subir su nivel hasta quemar a los luchadores. Si bien el nivel del ácido no sube en Metroid, sí que aparece y puede dañar a Samus si cae en él sin la protección adecuada. Ridley y un enemigo llamado Waver también pueden ser vistos en el fondo del escenario. Por último, Sector Z, proveniente del universo Star Fox, concretamente del juego Star Fox 64. En él existe el nivel Sector Z, en el que hay que evitar los restos de naves destruidas por una antigua guerra. En el escenario avanzamos subidos en la Great Fox, la nave nodriza del equipo Star Fox, aunque los Star Wings que usa el equipo para sus misiones también aparecerán de vez en cuando. La Z que caracteriza al sector, del cual procede el nombre, se puede ver en el fondo, así como la basura y los restos de nave que mencioné antes, o incluso algunos Wolfen, las naves del equipo Star Wolf. Pues bien, esos son todos los escenarios que aparecen en Super Smash Bros. 64. Estos son muy fácilmente los menos detallados del juego y a partir del siguiente vídeo tendré más donde desarrollar. Faltan aún muchísimos más escenarios por explicar, así que si os ha gustado, dad like y suscribíos y así sabré que puedo seguir con la serie. Y si no, pues hacedlo igualmente porque no solo subiré estos vídeos.
Sea como sea, cualquier ayuda será buena. Y recordad que podéis dar vuestra opinión desde el respeto o incluso aportar ideas. Yo lo dejo aquí, así que nos vemos.